¿Y qué hacía Publio en el Paraguay? Publio cuando vino no podía ejercer. ¿Vino de dónde? Tendríamos que hacer toda la historia. Es que no sé... Publio se recibió de abogado en Roma. Ah, no sabía. Y estudió siempre como estudiante extranjero porque tenía el miedo de que lo mandaran a la guerra de Abisinia. Así que lo inscribieron en la Universidad de Roma como estudiante extranjero. Cuando terminó la guerra, Publio no podía ejercer en Italia. Y además vino la Guerra Fría, o sea, no, antes, iba a venir la guerra en el 35, 36, no sé. Entonces Publio decidió venirse, porque acá era un zafarrancho, con la plata de él había agarrado todas las quiebras de todas las cosas italianas, no les mandaban más plata de la cantidad de plata que había dejado los padres acá, y decidió venirse. Cuando vino acá se encontró con que no podía hacer nada, porque acá no le revalidaban el título porque decían que se había formado de abogado en un país totalitario. Eran los códigos del Duce. Claro. Pero el código penal nuestro era el código de los italianos. Bueno, ahí empezó a buscar, trabajar algo, no le salía nada. Finalmente había conocido a un millonario de acá, el Toto Comparado, que tenía una estancia de 160.000 hectáreas en el Paraguay. Entonces le dijo, venite conmigo, que yo preciso gente que de confianza, y allá se fue. Bueno, la historia de Publio en el Paraguay no te puedo decir, porque te das cuenta lo que va a venir de Roma al Chaco paraguayo, entre esteros que no podían ni hacer caca porque se bajaban los cosas y los comían los mosquitos, así que cada vez que iban a hacer caca tenían que hacer un fueguito. Bueno, cuadras, para recorrer la estancia, que tenía que ser a caballo porque no había nada, demoraban 6 días en los distintos puestos. No tomaban agua, tomaban vino, champán. Vivían en una casa donde paraba el barco que iba por el río Paraguay y les bajaban la comida, la bebida, todo, los diarios, revistas, cartas, todo, vivían ahí instalados en esa casa. Llegó un momento que no pudo más, porque era imposible. También el dueño, de Roma al Chaco. El dueño se empezó a hartar y se venía, lo dejaba solo, tenía que aguantar. Tenía una manada de indios que trabajaban ahí, tenía, pues peor. Él de la gente no tenía mal recuerdo, tenía un recuerdo espantoso de la naturaleza, de las dificultades, por ejemplo, de andar a caballo en medio de los esteros, que no sabías si agarrabas arena movediza, que era una cosa espantosa, que tenía que ser horrible. Entonces se vino, empezó a trabajar con Rossi, vendía relojes, hacía toda la vuelta de Montevideo hasta San José, bueno, hizo traducciones, hizo un curso de consular en la facultad, hizo una cantidad de cosas y bueno, y ahí esperábamos, ya nos habíamos ennoviado. Todos los miércoles creo que era, esperábamos la reunión de la facultad y Grompone, que era el decano, no, y nada, hasta que se terminó la guerra, vinieron los programas, Grompone exigió los programas detallados de la Facultad de Roma y ya entró Couture de decano y le dieron el título y empezó a trabajar. Ahí nos casamos, 5 años después de conocernos.